y pues les va a tocar verla relativamente seguido. O sea, un paciente va a ir hasta por una gripa y van a tener que ver que tiene enfermedad renal crónica, hipertensión, diabetes y no está agarrando otra vez. Pero para entender lo que es la tasa de filtrado glomerular, entender qué es la enfermedad renal crónica, primero debemos de saber de lo que estamos hablando. El aparato que se encarga o la estructura que se encarga de lo que es el filtrado glomerular es en sí la unidad funcional del riñón, que es la nefrona. La nefrona tiene unos segmentos muy especiales que son como los encargados o son los componentes que si se altera alguno de esos van a generar que o se esté filtrando de más o se filtren sustancias que no deben de filtrarse y pues dependiendo de la bibliografía que utilicen van a encontrar que se ve el láser, ¿verdad? Dependiendo de la bibliografía van a leer que son los tres principales encargados de la membrana de filtración o la barrera de filtración, las células endoteliales. Aquí no se ve muy bien, pero aquí se ve un poquito mejor. Son micrografías electrónicas, donde las células endoteliales tienen unas fenestras que depende del tamaño van a permitir el paso de algunas sustancias. La membrana basal glomerular, que es la que está en el medio, que gracias a las cargas, principalmente cargas negativas, van a impedir que pasen todo tipo de moléculas. Por ejemplo, la albúmina es una de las proteínas que no logran pasar por esa barrera, tanto por el tamaño, gracias a que las fenestras no dejan que pase, el diámetro es como muy ajustado a la albúmina y se podría ser capaz de pasar, pero lo que termina de bloquear ese paso sería lo que es la membrana basal, que realmente es como una membrana basal un poco especial porque en el riñón sí tienen otros componentes como dobles láminas y otras proteínas para fomentar esas cargas negativas y que no estén pasando los componentes. Y otra de las proteínas importantes que mencionan las bibliografías pues son los podocitos. Los podocitos son como unas celulitas que están rodeando la nefrona en sí y que emiten como unas patitas. Esas patitas van a rodear los distintos segmentos del glomérulo. Por ejemplo, esta sería una patita y esta otra. Y van a formar un diafragma de filtración, que son proteínas como la podocina, entre otras, que van a formar esa barrera. Y según algunas literaturas, es la membrana más importante para la filtración como tal. Y de hecho, se dice que en mutaciones genéticas donde se altera exclusivamente las proteínas de los podocitos, son como las que más permiten el paso de sustancias que no deben de filtrarse. Pero en general, todas son importantes. Realmente, si se altera cualquiera de los componentes, va a empezar a fomentar una tasa de filtrado pues, anómala, ¿no? Y, por ejemplo, en la diabetes, principalmente, que se altera la membrana basal glomerular, pues permite el paso de cargas que no deben de pasar, como las cargas negativas de la albúmina. El boron menciona un cuarto componente que no mencionan algunos libros de nefro que utilicé, que es el glucocáliz. Ese realmente se encuentra a nivel general de todas las células endoteliales, como una mallita embarrada por encima, que permite, pues, más que nada señalización molecular, etcétera. Y pues también contribuye a lo que es la barrera de filtración. ¿Hasta ahorita alguna duda? Esto es, por así decirlo, la estructura tanto histológica del riñón, de la nefrona específicamente. Y ahora, aparte de las estructuras o las causas estructurales que van a fomentar una tasa de filtrado o una filtración, también hay ciertas presiones o fuerzas físicas que van a determinar que una sustancia se pueda filtrar o que no se pueda filtrar, o no solo la sustancia, sino lo que llegue a la arteriola aferente tenga la capacidad de pasarse hacia la cápsula de Bowman. Realmente vamos a tener dos que son importantes, que es la hidrostática y la oncótica, que también le llaman osmótica de las proteínas. Vamos a tener que las fuerzas que fomentan lo que es la filtración, pues son la hidrostática de los capilares y la oncótica de la cápsula de Bowman. No sé si recuerdan, pero pues a lo mejor sí las proteínas van a generar como una cierta carga o un gradiente de atracción en el lugar donde estén, del otro lado de la cavidad, no sé si me explico. Por ejemplo, las proteínas que van a estar en la cápsula de Bowman van a generar como una fuerza de atracción hacia las sustancias que estén en los capilares y a su vez también la misma presión como de líquido, por así decirlo, del capilar, mientras más esté como que aumentando la presión del capilar, va a estar como extravasando agua o fomentando que se empuje, pues por así decirlo. Y por el contrario, la fuerza hidrostática de la cápsula de Bowman, el agüita que está en esa cápsula, va a estar empujando hacia los capilares.
Y al igual que las proteínas de lo que es los capilares glomerulares van a estar como que atrayendo sustancias de lo que es la cápsula de Bowman. Pero lo que va a predominar aquí realmente son las fuerzas hidrostáticas de lo que es los capilares glomerulares, es la que va a tener mayor presión. Y en general las literaturas mencionan que la tasa de filtrado glomerular son de 125 mililitros por minuto. Esa es la tasa de filtrado normal, por así decirlo. Y realmente esa es la con la que nacemos. Se supone que realmente nacemos con una tasa, no es exactamente 125 mililitros. En general van a encontrar variaciones en el cuerpo humano, como dicen las enfermedades no leen libros, tampoco la fisiología. En las personas, de hecho esto creo que me lo mencionó un nefro, pueden ser alrededor de 100 mililitros por minuto, más menos 25, o sea, es normal que la persona tenga de 100 a 120 tasa de filtrado glomerular, o puede tener 80 y seguir siendo normal, todo depende de ciertas como que características, cualidades que vamos a mencionar más adelante. Pero si un día ven que una persona de tal edad tiene una tasa de filtrado de 80, 90, puede seguir siendo normal y no indica que esté sufriendo un daño renal, mientras que en otras sí podría indicar eso. O incluso una tasa de filtrado de 130, 140, podríamos decir, qué riñonzote, está súper funcionando bien, está limpiando, pero no. También una hiperfiltración puede indicar cierto daño renal, que es como un indicador muy temprano, por así decirlo. Y bueno, entonces sabemos que la tasa de filtrado glomerular alrededor de 125 mililitros por minuto. Pero la tasa de filtrado glomerular va a depender de algo que se llama presión de filtración. Esa presión de filtración va a ser positiva cuando se fomente lo que es la filtración. Y cuando la fuerza de filtración o sea negativa o esté en ceros, va a fomentar lo que en muchos de los casos es la reabsorción. Por ejemplo, en el caso de la arteriola aferente, al inicio, la presión de filtración suele ser muy alta, de alrededor de por lo menos 10 milímetros de mercurio. Si sumamos esas presiones que mencionamos, la presión hidrostática de cada estructura y la presión oncótica de los dos lados de las estructuras, por así decirlo, esta da una presión de alrededor de 10 milímetros de mercurio. Entonces quiere decir que es como una presión positiva. Entonces va a estar saliendo o va a estar filtrando del capilar glomerular hacia la cápsula de Bowman. Y pues obviamente si empieza a salir fluido o sustancias de la porción más proximal, cuando estemos llegando a la porción más distal, va a quedar menos cantidad como para empezar a filtrar. Por lo tanto, en la arteriola eferente empieza a disminuir lo que es la presión hidrostática, empiezan a disminuir las fuerzas y lo que es la presión de filtración comienza a disminuir, incluso llegando hasta 0 milímetros de mercurio. Y de hecho ya cuando se va por acá y se hace capilar peritubular, por lo mismo de que ya disminuyó bastante la fuerza de presión, comienza a haber ya una reabsorción. Todo depende de lo que esté sucediendo en el cuerpo, pero usualmente es así. ¿Hasta ahorita alguna duda? ¿Nada? Ok. Y aquí lo explican. La presión de filtración se va reduciendo gradualmente mientras vamos perdiendo plasma. Básicamente por pura lógica, hay menos cantidad, se va a ejercer menos presión en el capilar, va a haber menos filtración. Pero eso es por determinar la fuerza de ultrafiltración. También hay otras causas que rigen que se filtre más plasma o se disminuya la cantidad de plasma filtrado. Por ejemplo, en estados de estrés, de deshidratación, pérdida de electrolitos, etcétera, pues conocemos el famoso eje renina-angiotensina-aldosterona. Que aquí, ¿cuál de esos componentes es el que nos interesa para el manejo de la tasa de filtrado? ¿Alguien sabe? ¿No? La angiotensina, ¿eh? La angiotensina 2. ¿Dónde actuaría la angiotensina 2? Aferente, en esta. En la eferente. Y de hecho lo mencionaste bien, principalmente en la eferente, ¿no? Porque actúa en las dos, pero se menciona incluso en el boron. Yo recuerdo que el doctor Gustavo nos lo mencionó. Actúa en las dos, pero tiene mayor acción sobre la arteriola eferente, generando, es para fomentar lo que estábamos mencionando ahorita. Bueno, lo vamos a explicar aquí. En un estado normal, llega la presión arterial normal, el flujo sanguíneo renal,
la contracción tanto de la arteriola aferente como la eferente están, o sea, una situación normal, ¿no? Va a haber una presión en los glomérulos, en el capilar glomerular normal de todos los días, que nos va a estar permitiendo una filtración normal, etcétera. Supongamos que un día llega una situación donde nos deshidratamos un poquito. Realmente, si nosotros nos deshidratamos, va a haber menos volemia, menor flujo sanguíneo renal, menor filtración. Eso nosotros lo traducimos tanto clínicamente, laboratorialmente, como daño renal. Si disminuye el flujo sanguíneo renal y no se compensa, vamos a ver que o la persona empieza con el laboratorio, la elevación de creatinina, BUN, urea, etcétera. Y dependiendo hasta qué punto podemos llegar incluso a tener manifestaciones clínicas, el paciente puede estar, no sé, letárgico, cansado, náuseas, dolor de cuerpo, hasta encefalópatas, si esto llega muy extremo. Pues el cuerpo no puede permitir que la tasa de filtrado glomerular disminuya. De hecho, debe de buscar maneras para intentar compensar, y lo que hace es, como mencionó el compañero, se libera angiotensina 2, o sea, se activa la ruta, por así decirlo, del sistema renina, pero la angiotensina 2, una de sus acciones va a llegar a los capilares glomerulares, donde va a actuar principalmente en la arteriola eferente. Pero, por ejemplo, si nosotros construimos la aferente, ¿qué pasaría? ¿En un estado de deshidratación el cuerpo haría eso? Pues realmente no. Si nosotros construimos la aferente, estaría llegando igual. Llega la misma presión al capilar glomerular, pero la aferente no deja que pase fluido. Va a llegar entonces menos sangre, por así decirlo, al capilar glomerular, y la presión del capilar glomerular va a ser menos. O sea, básicamente se va a constreñir de acá y todo lo demás va a intentar dilatarse para compensar. O sea, vamos a bajar mucho más lo que es la tasa de filtrado glomerular. En cambio, cuando llega la angiotensina en un estado de, no sé, de hipovolemia, deshidratación, etcétera, lo que hace es constreñir principalmente la arteriola eferente, impidiendo que pues, la sangre salga, o sea, al constreñir esta, lo que hace es, no hace un flujo retrógrado, sino que la sangre que está en sentido anterior empiece como no a estancarse, pero sale más lento, pues pasa del capilar referente hacia los peritubulares de una forma más lenta, se comienza no a estancar, pero sí a aumentar en cantidad aquí del capilar glomerular, lo que aumenta la presión de filtración y va a fomentar lo que es el filtrado. No sé si me estoy explicando hasta ahorita. Sí, sí, eso sí. Sí, porque mientras menos diámetro haya para el paso de flujo, quiere decir que hay menos flujo pasando. Y como aquí está disminuido, el flujo va a pasar más lento, se va a quedar más tiempo en el capilar glomerular y va a fomentar que esté eso, pues que la tasa de filtrado glomerular continúe y podamos seguir sacando los productos de desecho. Y pues ya. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Tasa de filtrado? ¿Nada? Okay. Ahora sí entramos a lo que es la enfermedad renal crónica. A mí me gusta mucho nefro porque realmente son patologías que se ven a diario y casi todo lo que le buscan a la persona, o sea, cualquier enfermedad va a tener una relación con el riñón, bueno, la mayoría. Y enfermedad renal crónica es una de esas en las que casi cada paciente que les llegue va a tener algún grado de enfermedad renal crónica. Es como en el corazón tiene diabetes y es casi un hija 1, una clasificación hija 1. Y esta cuando recién la hice, era usando la Cadigo del 2023. Actualmente acaba de salir la Cadigo 2024. Por si alguien la quiere me la puede pedir. Está básicamente lo mismo, de hecho. Y bueno, lo que ha persistido realmente en las Cadigo es que la definición de enfermedad renal crónica es una alteración o disminución de la función renal por aproximadamente una duración de mayor a 3 meses. Antes de 3 meses, el riñón tiene una capacidad de incluso volver a su estado basal o recuperar cierto daño renal, para decir de que a lo mejor sí se quedó con cierto grado renal, porque a lo mejor tiene una tasa de filtrado de 100, pasa a un estado de golpe de calor, deshidratación, rabdomiólisis, algo que haya dañado el riñón, la tasa de filtrado disminuye a 80, pero en esos 3 meses puede volver a llegar a 100 si es que no sufrió pérdidas, necrosis, etcétera, o quedarse en 98, quedarse en 95, quedarse en 90, pues que podríamos decir que sí tiene un daño renal, pero lo que es la Cadigo menciona que a partir de bueno, antes se utilizaba mucho el concepto de los 60, tasa de filtrado glomerular de 60 mililitros
por minuto. Actualmente creo que es con que haya daño renal, que sea demostrado por estudios de imagen, laboratorial, etcétera, y que sea por una duración mayor de 3 meses. Y la enfermedad renal crónica la vamos a clasificar ya sea por su causa, por su categoría, que es la que más se utiliza, de hecho es la que se utiliza clasificarla según las guías CADIGO de G1 a G5, y de hecho estos dos van de la mano, catalogarla por su tasa de filtrado glomerular en G1 a G5, junto con su depuración de albúmina, ya sea de A1 a A3, dependiendo de los miligramos o gramos que la persona saque. Bueno, realmente la guía CADIGO desde el 2012 no ha cambiado mucho, realmente se mantienen básicamente los mismos valores, G1 o es normal, si la persona no tenemos forma de demostrar que tiene un daño renal, le hicimos ultrasonido, le hicimos tomografía, le hicimos angiografía, o sea, el riñón está bien y tiene una tasa de filtrado normal, podríamos decir que está bien y no hay albuminuria. Vamos a decir que es un G1 en todo caso, pero pues no, como tal no tiene enfermedad renal crónica. Y esto de normal o elevado es en el caso, probablemente lo mencione más adelante, en la nefropatía diabética, cuando empieza a haber una sobrecarga de glucosa, el riñón para compensar tiene que hacer algo que se llama hiperfiltración. Es por así decirlo una hipertrofia de las nefronas, donde va a empezar a trabajar más, va a tratar de compensar esa sobrecarga de glucosa creciendo y sacando más glucosa. Es lo que les mencionaba ahorita, que la persona que tenga 140 de tasa de filtrado glomerular no quiere decir que está más sano o el riñón esté más chilo, sino que también un estado de hiperfiltración indica que hay cierto daño renal que la nefrona está intentando compensar. A partir del G2 ya empezamos a notar que la tasa de filtrado empieza a descender. Probablemente aquí no haya ni siquiera sintomatología todavía, el riñón es capaz de compensar esa tasa de filtrado con la hiperfiltración, etcétera. Y realmente todavía no se acumulan tanto los componentes tóxicos como para decir que ya va a empezar a destacar clínicamente. Y a partir de G3A es cuando ya usualmente empieza a haber ya más sintomatología clínica, empieza ya a notarse más que la tasa de filtrado glomerular está disminuido y realmente pues ya empiezan las demás clasificaciones. Lo que es el G3 se divide en G3A, G3B, G4 y G5. Cuando llega de G4, si a usted le llega un paciente G4, tiene tasa de filtrado glomerular de 16, es casi obligatorio que ustedes empiecen a hablar con la persona y decirle que muy probablemente, es más, no probablemente, sino que lo más seguro y obvio es que vaya a pasar a G5, que es cuando la mayoría de las personas ya llegan con el nefrólogo, ya van al hospital porque ya están hinchados, se sienten mal, de repente están encefalópatas y pues ya van a urgencias, ¿no? Todos chocados. Pero si ustedes llegan a atrapar a un paciente, que lo mejor sería agarrarlos desde acá o acá, pero si los llegan a atrapar desde G4, ya es directamente llevarlos con el nefrólogo y aparte irles comentando que ya se va a considerar lo que es la terapia de sustitución renal. La terapia de sustitución renal se comienza a considerar ya a partir de G4, iniciando G5. Que ya cuando se llega a G5, se trata, mientras la persona esté orinando, el nefrólogo hace todas las pócimas que pueda para que el riñón continúe sacando toda la orina. Pues mientras se pueda salvar algo de orina y mientras se pueda seguir fomentando la diuresis normal de la persona, es mejor que ya empezar a intervenirlo con terapia de sustitución renal. Pero muchas veces están como que las dos, están en diálisis, se le están metiendo furosemida y cosas así. Hay unas chicanadas muy buenas. Y bueno, esta de G1 a G5 es en base a la clasificación o la cantidad, esta clasificación es en base a la cantidad de tasa de filtrado glomerular. Y esta de A1 a A3 es en base a la cantidad de albúmina en 24 horas. Cuando se junta una albúmina de 24 horas con menor a 30 miligramos, se considera normal. De hecho, menor a 30 miligramos podría considerarse normal, no hay tanto problema. El asunto es cuando está entre 30 a 300, es cuando ya hay problemas por la pérdida de proteínas. Y esto es lo mismo, la albuminuria se va a clasificar dependiendo de sus grados y usualmente es en conteo 24 horas. El problema con las pruebas que miden la cantidad de una sustancia en 24 horas es que muchas veces van a tener sesgos, van a tener margen de error, porque si uno no está vigilando, si no es en un ámbito hospitalario donde el personal de enfermería o el personal médico está juntando la orina de las 24 horas, o sea, si depende totalmente de la persona, usualmente a veces a la persona se le olvida y va al baño y orina y tira la orina y no la recolecta. O sea, no es como
Muchas veces no es tan seguro el resultado, pero es como que de las únicas pruebas que tenemos. Pero sí es como que hay que estar recordándole siempre a la persona que la orina de 24 horas sea como tal la orina de las 24 horas, porque muchas veces se los olvida o al baño, etcétera, y no la recolectan. Y pues salen mucho peor de lo que realmente deberían de salir. Entonces, para decir que la persona tiene enfermedad renal crónica, nomás para recordar, debemos de considerar que debe tener una tasa de filtrado glomerular disminuida con anormalidades estructurales o funcionales, y estas deben de tener una duración de por lo menos 3 meses, porque en esos 3 meses todavía puede haber una recuperación. Si hay una recuperación, podemos decir que fue una enfermedad renal aguda. Si persiste después de 3 meses, podemos decir que ya es una enfermedad renal crónica. Entonces, hay marcadores para decir que el riñón tiene cierto daño o lesión, que es la albuminuria, sedimento urinario anormal, tenga cristales, que tenga cilindros eritrocitarios, que tenga algo, alteraciones en los electrolitos o, por ejemplo, biopsias donde se muestre cualquier cosa, pues incluso estudios de imagen, todo con que demuestren que tiene alguna alteración ese riñón, junto con una tasa de filtrado glomerular disminuida. Se considera mucho el valor de menos 60 mililitros por minuto, pero actualmente se basan más en que el riñón esté alterado, tenga una función estructural o funcional, y aparte que sea una duración de más de 3 meses. Las causas pueden ser, dependiendo de la zona donde se dañe el riñón, pueden ser en el mismo glomérulo, como por ejemplo en la nefropatía diabética, que es una glomerulopatía principalmente, enfermedades tubulointersticiales, que todas pueden tener causas o sistémicas o locales, enfermedades vasculares y enfermedades congénitas, policistosis renal, etcétera. Las principales aquí es la enfermedad glomerular, principalmente por la diabetes, que es como les mencionaba, la nefropatía diabética es la primera causa de lo que es la enfermedad renal crónica. Antes era la hipertensión, actualmente la diabetes, pero pues ahí casi siempre se dan ahí entre los dos al riñón. Enfermedades tubulointersticiales, de hecho hace poco me tocó ver en el internado un caso de rabdomiólisis. ¿Alguien sabe cómo la rabdomiólisis? ¿Qué es la rabdomiólisis? La destrucción del músculo esquelético. Puede ser de esquelético, puede ser de otros lados, pero sí, generalmente es de ahí. El músculo esquelético libera una proteína, la mioglobina. Esa proteína, por su tamaño, es relativamente nefrotóxica porque obstruye los túbulos renales, causa necrosis tubular aguda y causa lesión renal aguda. Y pues ya, dependiendo de la etiología que ustedes tengan, van a ser como que el sitio o el daño donde van a sufrir la lesión. Y pues ya. Bueno, esto es más de lo mismo. Y bueno, fórmulas para establecer lo que es la tasa de filtrado glomerular. Van a haber varias opciones realmente. Ahí sí no sé si alguien quiera participar, comentar, porque hay varias fórmulas utilizadas, no sé cuál sea mejor que la otra, muchas veces te recomiendan que uses una, pero a final de cuentas todas son válidas. A mí me ha tocado usar desde la de Cockcroft-Gault, que esta la puedes hacer así parado, rápido, en urgencia, frente al paciente, con mano y una calculadora, o utilizar ya aplicaciones para buscar lo que es la MDR. Aquí no se menciona, pero también está la CKD-EPI, que tanto la MDR como la CKD-EPI, las dos la recomiendan muchísimo. La Cockcroft-Gault, pues también, pero esa es como más arcaica, es de cuando recién empezaron con este tipo de estudios. De hecho, creo que esta fue la primera fórmula para determinar lo que es la tasa de filtrado glomerular. Y un geriatra que me dio clase aquí no hace mucho mencionó que a él le gusta mucho usar la MDR y la CKD-EPI para personas jóvenes, y para personas de la tercera edad utiliza más lo que es el Cockcroft-Gault. Pero pues a mí me toca usar las dos para todo el mundo. Y la verdad no varían mucho. O sea, si usan una fórmula de otra o la otra en el mismo paciente, van a salir resultados más o menos similares. Como factores de riesgo, como les había mencionado, hipertensión y diabetes. Actualmente es la diabetes el principal factor de riesgo, pero usualmente las personas no solo tienen uno, sino que a veces en una sola persona vamos a encontrar hasta los 5: tabaquismo, dislipidemias, obesidad, o incluso hiperuricemia, o de un hepatópata o alguien así, hipoalbuminemia.
Eso siendo los factores modificables. Los no modificables, pues son la edad avanzada, el sexo. La raza negra, por alguna razón, es más nefrópata que nosotros. Pero básicamente todo va a concluir en una misma fisiopatología. Va a haber hiperfiltración, posterior proteinuria. Y bueno, eso depende también. O sea, incluso puede haber proteinuria sin hiperfiltración. Todo, la verdad es que esto que estoy explicando es como a rasgos generales, pero ya va a depender de cuando estén en cada materia, que la patología en específico les expliquen cómo funciona, ¿no? Pero si hay patologías donde a lo mejor no hay tanta pérdida de proteínas, pero la tasa de filtrado esté muy disminuida o al revés. Y como habíamos mencionado, la nefropatía diabética es de las primeras. Después vamos a encontrar que las enfermedades vasculares, como la aterosclerosis, serían otra de las causas principales. O sea, la cardiopatía isquémica o todo lo que esté tapado por las arterias va a ser muy, muy frecuente. Y glomerulonefritis o glomerulopatías. Y al final, pues de las causas ya más raritas, pues son las enfermedades hereditarias, autoinmunes, congénitas, etcétera. Pero también, esto es más que nada causas intrínsecas del riñón, pero también hay causas extrínsecas. Por ejemplo, una obstrucción del tracto urinario, por ejemplo, una hidronefrosis. Hay personas que realmente se les tapa un uréter, empieza el flujo retrógrado, el líquido llega hasta el riñón y de tanta orina que se juntó, o sea, ya está como que obstruyendo la pelvicidad renal y no sé si han visto la hidronefrosis ya casi grado 4 que deja un chicharroncillo acá todo feo. Pues básicamente también es una causa de enfermedad renal crónica sin necesidad de haber tenido otra patología de base, diabetes, hipertensión, simplemente por una piedrita y por dejar por mucho tiempo la orina estancada. Ibus de repetición, esto es muy frecuente, sobre todo en personas de la tercera edad, que si de por sí nosotros cada año a partir de los 40, 45 años empezamos a perder tasa de filtrado glomerular como de 1 mililitro al año más o menos. En una persona ya de 80 años, por ejemplo, ya habrá perdido naturalmente su tasa de filtrado glomerular desde los 40, o sea, va a haber perdido, si tiene 100, va a estar en 60. Para su edad todavía va a estar aceptable, ¿no? Pero por infecciones de vías urinarias, que son muy frecuentes en las personas de la tercera edad, no toman agua, no van tanto al baño, etcétera, pues va a fomentar a pielonefritis, a daño renal como tal. Y enfermedades sistémicas, lupus, vasculitis, el mieloma se escuchará raro, se escuchará como enfermedad de que solo ve en el libro, pero realmente el mieloma múltiple es más frecuente de lo que parece. Y esto es básicamente relativamente similar un poquito a cómo funciona también la rabdomiólisis. El exceso de proteínas también obstruye lo que es el glomérulo, los túbulos renales, parte de otras cosas, pero también da mucha lesión renal. Y aquí es importante, nosotros como médicos generales, recién egresados o siendo otro especialista, ¿cuándo vamos a enviar al paciente al nefrólogo? En cuanto detectemos que la persona está empezando a tener daño renal, ya sea albuminuria o vemos que su tasa de filtrado glomerular está disminuyendo. Como les había dicho, la tasa de filtrado glomerular disminuye naturalmente una vez al año, 1 mililitro aproximadamente al año. Puede ser más, puede ser menos, dependiendo de la persona, pero es como que lo natural. Por eso se debe de evaluar por lo menos una vez al año para ver si la persona con enfermedad de base no está teniendo una pérdida acelerada, como en el caso de la diabetes, por ejemplo, en la nefropatía diabética, la tasa de filtrado glomerular sí puede llegar a ser de 2, 3 mililitros, hasta 5, así, o sea, puede estar elevadísima y en cuestión de años ya estar insuficientes, pues. También si detectamos pruebas de alteración estructural o cualquier alteración en el riñón que nosotros detectemos principalmente por imagen, un riñón en herradura, monorreno, etcétera, o sea, cualquier alteración renal para el nefrólogo. Y también pacientes con estadio 3, ya sea el G3A o G3B, que además de eso tengan microalbuminuria o macroalbuminuria, que realmente desde que lo vean en el G3, mejor ya llévenlos porque es un milagro que lleguen a estas alturas, casi siempre llegan en estadios 4 o 5, ya casi como tal para terapia de sustitución renal llegan muy tarde. Y el cuadro clínico, les había mencionado que al inicio hay un estado de hiperfiltración. La persona cuando recién está teniendo daño renal no va a presentar esos síntomas de uremia, síndrome urémico, nada de eso. Realmente va a ir progresando la destrucción de las nefronas y las nefronas que queden van a intentar compensar, o sea, van a hipertrofiar
Y al inicio, como la tasa de filtrado puede estar muy aumentada, llegando incluso hasta, a mí me tocó ver diabéticos que tenían tasa de filtrado glomerular de hasta 140, 145, van a empezar con poliuria, un cuadro clásico de la diabetes, y la nicturia. Esto es más que nada, como está aumentada la tasa de filtrado, van a estar teniendo más producción de orina y van a estar orinando mucho más durante el día, y cuando se acuesten a dormir, pues se va a volver a llenar la vejiga y se van a estar levantando por las noches para orinar. Por eso aquí le van a preguntar a las personas cuántas veces va al baño durante el día y cuántas veces se despierta durante la noche para ir al baño, porque a lo mejor está en la noche a punto de dormirse y va al baño antes de dormir. O sea, es para especificar bien de que la persona ya estaba dormida y se levantó, se tuvo que levantar para ir al baño. Eso es de forma inicial, ¿no? Al inicio sí, los síntomas son muy específicos. Realmente a lo mejor ni siquiera presenta síntomas, la poliuria ni siquiera a lo mejor la nota, o ya tenía poliuria por la diabetes y es como que hay X. Pero mientras más descienda lo que es la tasa de filtrado glomerular, los síntomas se van a explicar tanto por el descenso de la tasa de filtrado glomerular como la destrucción del riñón como tal, porque va a haber áreas del riñón también que se van a lesionar, o sea, la eritropoyetina, la hidroxilación de la vitamina D, etcétera. Van a haber muchas sustancias que ya no van a fomentar, aparte como el 10% de la gluconeogénesis es propiciada por el riñón, como que va a tener mucha influencia en el metabolismo de la persona, en su estado fisiológico normal, pero aparte de las funciones endócrinas del riñón, la tasa de filtrado, el empezar a acumular productos de desecho también es lo que nos va a causar síntomas. Principalmente la urea y la creatinina elevadas nos van a dar el famoso síndrome urémico, que pues va a llegar la persona con datos de encefalopatía, va a llegar deshidratado. Obviamente la retención hidrosalina lo van a ver edematizado principalmente de las piernas. Puede presentar otras cosas, pero muchas veces la persona va a tener un estado de la conciencia alterado, no la van a poder interrogar muy bien, o más que nada se van a basar en la pura exploración clínica, porque también tienen un olor característico. Va a oler como orina muy concentrada, y eso sí es bien común, bien frecuente. Se van a acercar al abuelito, a la persona que no se lo traen en la ambulancia, al familiar de urgencias, y les va a empezar a llegar un olor. La persona va a parecer aparentemente normal, o sea, a lo mejor se comunica con ustedes, el vato se quiere ir, no sé, o sea, va a estar como medio desorientado, pero no lo van a ver tan raro. Pero ya cuando le empiezan a preguntar cosas, van a darse cuenta que sí tiene ahí, no saben dónde está, no sabe qué día es, o sea, apenas sabe qué es él, no sabe con quién viene. Tiene un estado de alteración de la conciencia, la van a ver las piernas, se las van a ver hinchadas, va a tener el olor urémico. También es bien frecuente lo que es la escarcha urémica, por alguna razón. Bueno, sí está explicado por qué. Les empieza la elevación de urea, les empieza a dar como que comezón en distintas zonas del cuerpo. Tienen un prurito que no cede con nada, o sea, se van a estar rascando incluso a grado de empezar a erosionarse la piel, y van a seguir con rasqueras, van a seguir con comezón. Van a tener como unas costritas o un endurecimiento de la piel del rascado crónico, y de hecho hay un signo que se llama, creo que es en alas de mariposa, no me acuerdo, pero por el intentar rascarse la espalda se les forman como unas curvas en la espalda, no sé si me explico, pero son como que datos clínicos también. O sea, van a ver todo eso en conjunto, van a poder sospechar de que a lo mejor tiene ahí esto o aquello, pero ya cuando pidan los laboratorios es cuando van a ver ya urea en 200, creatinina 9, 10, casi en urgencia dialítica el señor. Y pues sí, dependiendo también, si ustedes le buscan síntomas por donde sea, cualquier sistema o órgano, etcétera, van a encontrar algo realmente. O sea, lo que es el síndrome urémico o la enfermedad renal crónica sí te da en todos lados. Por ejemplo, pues ya vimos encefalopatía urémica, alteraciones nerviosas, disfunción plaquetaria o del mismo sistema inmune, alteración en la presión, hipertensión, etcétera, insuficiencia. Y pues ya. Algo muy común también es la náusea, vómitos y anorexia. Eso también no tiene que pasar a desapercibido. También suelen tener diarrea, el prurito, dolor óseo, y pues ya. Muy interesante porque ellos también tienen dislipidemias por la sobreproducción de lipoproteínas. Esto más que nada es secundario a como están tirando albúmina y otras proteínas. Necesitan esa presión oncótica en los capilares vasculares. ¿Qué otras proteínas puedo producir para compensar esa presión osmótica? Pues produzco lipoproteínas para que me ayuden a mantener la presión oncótica.
pero el problema es que al generar más lipoproteínas, pues estoy fomentando que son las dislipidemias, entre otros trastornos. Está todo trastornada la persona con enfermedad renal crónica. De hecho, sí, sí es una enfermedad que altera casi todo. La forma de diagnosticar, pues principalmente clínico, laboratorial, que es lo principal, lo fuerte, y de base, o sea, todas las personas, es como un electro no se le niega a nadie, un ultrasonido tampoco se le niega a nadie. O sea, si tenemos una persona con hipertensión, vamos a hacer un electro de base para ver cómo está. Igual también en el riñón tenemos que hacerle un ultrasonido de base para ver en las siguientes evaluaciones o en las siguientes citas de seguimiento, ver cómo ha estado ese riñón, si ha disminuido su tamaño, si la relación corteza-médula se mantiene todavía, etcétera, si no hay obstrucciones como tal, etcétera. Y dependiendo de la causa que sospechemos, por ejemplo, en una nefropatía por, no se puede haber estenosis de la arteria renal que condicione también una lesión renal, podemos buscarla a través de una angiografía como tal, digital, lo pusieron. Y pues realmente aquí te dice indicaciones para solicitar una ecografía, pero realmente ahí se las piden a todo mundo con cualquier sospecha de lesión renal, ultrasonido renal. Pero pues sí es muy frecuente que llegue ya sea hematuria macroscópica, por ejemplo, que la persona esté orinando y que cuando orine, la orina parezca champú. No sé si nunca les han mencionado eso, pero las personas cuando ya tienen albuminuria relativamente marcada cuando van al baño a orinar, es normal que cuando caiga la orina en la taza se haga una espumita que desaparezca a los segundos y que no sea mucha. Pero en el caso de las personas que ya tienen lesión renal aguda, cuando empiezan a orinar la taza se parece como si hubieras echado champú y luego agua, se empieza a llenar de espuma y esa espuma se mantiene, pues es una espuma pues, blanca y se mantiene. Y pues ya también hay otras condiciones más especiales, antecedentes genéticos, por ejemplo, riñón poliquístico, o ya definitivamente si llegó en estadio 4 o 5, etcétera. Pero en general se le hace a todo el mundo el ultrasonido, no se le rechaza a nadie. Y el objetivo del manejo de la enfermedad renal crónica es el manejo de las comorbilidades como tal. No vamos a dar una medicina que cure el riñón, pero por ejemplo, la persona está reteniendo líquidos, vamos a darle diuréticos, tiene hipertensión, vamos a darle antihipertensivos que tengan aparte de función de nefroprotección, IECA, SARA, tiene dislipidemias, vamos a darle torvastatina, estatinas, algo. O sea, el asunto es como mejorar las causas basales para seguir impidiendo que el riñón siga progresando en la enfermedad renal crónica. No hay como tal una forma de darle una medicina que el riñón se cure, o sea, menos que sea el trasplante. La eritropoyetina también, como habíamos visto, o sea, mientras más se vaya dañando el riñón, va a disminuir la producción de eritropoyetina, va a ser necesario en algún punto darla de forma exógena, y pues ya, aparte los antiagregantes, todo realmente es controlar las enfermedades de base de la persona. Y los objetivos del tratamiento, bueno, esto es de las guías 23, 2023, habría que buscar en las guías 24, si se mantienen todavía, pero en las personas con enfermedad renal crónica, se pide, en una persona normal, joven, sana, se pide que la presión esté por debajo de 120 y debajo de 80. En una persona con enfermedad renal crónica, se pide que esté por debajo, igual o por debajo de 130 sobre 85. Y además, también hay metas, tanto de la presión como de la albúmina. En caso de que la proteinuria sea mayor a 1 gramo, debemos de buscar cómo disminuirla. No lo puse, sí, aquí está, a 0.5 gramos al día. Si es de 1 gramo, la presión todavía debe ser aún más baja. Pero sí, tanto lo que es la presión arterial como la cantidad de proteínas debemos de considerarlas como nuestras metas para decir que estamos teniendo buen manejo de la enfermedad renal. Y eso es lo que les había mencionado hace rato. Cuando la tasa de filtrado está menor a 10 o el boom está mayor a 100, aquí no puse la urea, pero la urea también, usualmente si el boom está a 100, la urea va a estar como en 200, 200 y tantos. A partir de estos valores más o menos va a empezar a haber manifestaciones urémicas, pero muchas veces no se ocupa esto, puede haber una descompensación de algún otro tipo que haga que la persona se le eleve la urea hasta el cielo. Y ya cuando llegamos al tratamiento sustitutivo, para este punto, una tasa de filtrado glomerular de 10 mililitros, la persona ya se le debió haber dicho, ya se debió haber contemplado lo que es el manejo de la terapia de sustitución renal.
Y dependiendo del caso en específico, esto ya es más del nefrólogo, dependiendo de la persona, su nivel sociocultural, económico, de todo. Son varias cosas que deben valorar el nefrólogo. Ver si vale la pena mejor diálisis peritoneal o de una vez diálisis, hemodiálisis. Realmente se ha enseñado así, es como que primero vamos a hacer la diálisis y después la hemodiálisis, pero no siempre se puede así. Lo mejor es para cierto tipo de población irse directo a la hemodiálisis, porque muchas veces no van a tener acceso a estar yendo 2 veces a la semana al hospital, no tienen la nivel, pues, ¿cómo decirlo?, intelectual como para entender la explicación de cómo manejar todo el equipo, el aparato, etcétera. Así que esto más que nada es trabajo del nefrólogo decidir si es diálisis peritoneal o hemodiálisis. Y colorín colorado. Este tema se acaba. Aportar dudas, amenazas. Sí. Hay algo que les encanta decir a los cardiólogos y los nefrólogos que son como los cuatro fantásticos, ¿no? Que son los medicamentos, o sea, que son de elección para pacientes con CKD. Y, o sea, que son los ARNI, los inhibidores del receptor de angiotensina, son los YECAS, o sea, los inhibidores del receptor de angiotensina, bloqueadores más bien, son bloqueadores, como el valsartán o el telmisartán, pues son importantes también para evitar una proliferación mitógena. Los YECAS, pues principalmente también son cardioprotectores al un poco la carga, entonces es importante los dos. Y me falta, sí, la espironolactona, que es un antagonista del receptor de mineralocorticoides. Y los SGLT2, ¿no? Los SGLT2 que son hiper, ultra, mega importantes. Claro. Eso también son cardioprotectores. Eso se les conoce como más o menos los cuatro fantásticos del tratamiento, tanto para la insuficiencia cardíaca como para el CKD. Les digo porque por eso pelean a los nefrólogos. Y otra cosa importante que les iba a muy importante que un paciente diabético que debuta como diabético casi siempre debutan con una crisis hiperglucémica, ya sea cualquiera de las dos, una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar. Algo muy importante es llevarlo a una evaluación al oftalmólogo. La evaluación en el oftalmólogo. No. La evaluación en el oftalmólogo es para evaluar los vasos de la retina. ¿Y esta qué funcionalidad tiene que ver con el riñón? Pues mucha, porque el primer paso es evaluar la retina, y si hay alguna lesión, como un aneurisma en la retina, eso nos habla que si los vasos del ojo ya están como tal dañados, también va a estar dañado posiblemente los vasos renales, es decir, las arterias del mismo calibre que están como las arterias aferentes. Entonces es súper importante que cuando ustedes vean un paciente diabético que debuta como diabético, lo mandan a evaluar de sus ojos. ¿Por qué? Porque al evaluar sus ojos, evalúan también la vasculatura renal. Y ustedes pueden pensar, oye, pero pues, ¿le puedo sacar la tasa de filtrado glomerular? Sí y no, porque ya miramos que esos pacientes pueden están en hiperfiltración y pueden tener una albúmina normal, cosa que no va a ser signo alarmante, por eso se envía. ¿Alguien que quiera agregar duda, creencia, comentario? ¿Alguien? La ronda preguntará. Hay una pregunta, pues la proteína que causa edema, ¿de qué otra manera yo puedo ayudar a contrarrestar los síntomas o síntomas del edema aparte de presentar aparte de los diuréticos, pues darías diuréticos y realmente casi no sé, depende del caso, puedes reponer albúmina dependiendo de la persona. Y sí, porque a veces en la solución base meten frasquitos de albúmina y depresión de volumen. Es lo que me ha tocado ver. No sé si alguien más conozca otro manejo, pero son los manejos que dan.
Porque el metabolismo de las proteínas te fomenta la producción de urea. Y lo que estás teniendo es, como está disminuida la tasa de filtrado, se te va a juntar más la urea. Y eso es lo malo, pues, porque es como una balanza entre de que se me desnutra más porque no tiene albúmina, pero si le doy proteínas va a estar produciendo productos de desecho que se van a acumular más, pues. Es como, ahí sí está difícil, por eso los nefrólogos ahí se tienen que dar en la madre, el nutriólogo también, manejar eso. Sí, eso sí, sí. Ya es un estado inflamatorio crónico, por así decirlo, como la obesidad. Y sobre todo, ya cuando están en hemodiálisis, ahí pueden llegar caminando. Ese es el famoso de que yo te lo traje bien, que pueda llegar bien chila la persona así hemodiálisis, se infartó ahí mismo y se murió. Pues por lo mismo, pues, cualquier momento se pueden trombolear ahí, hacerse un trombo. O sea, algo que está bien es entonces este tema empezamos a hablar de moverlo y tiene mucha relevancia. Bellísimo. Con cosas que hemos visto en sobre todo los o sea, de que porque tienen anemia o una disminución de la proteína, porque esos pacientes pueden tener hiperparatiroidismo y eso es algo súper interesante. Lo que pasa es que no se puede excretar el fato del riñón. Entonces, esto en exceso estimula la secreción de paratormona. También el FGF23, como lo vimos para tiroides, va a inhibir a una orquídea y pues una vitamina D inactiva va a generar hiperplasia de la tiroides, generando hiperparatiroidismo, también por la retención de fósforo y pues osteoporosis también en otros casos. Por la deficiencia de vitamina D. Estamos evitando la formación de hueso que se está reabsorbiendo. Entonces, realmente parece que afecta al riñón, no sé, enfermedad renal crónica, pero afecta a todo. O sea, el riñón, yo siempre les digo, siempre lo primero que les digo, el riñón, las funciones del riñón, porque parece que nomás filtra, ¿no? Y dicen, ya, pero verdad que no. ¿Qué más? ¿Dudas? ¿Tienen un tratamiento de los yecas y los arados o no? ¿O es uno u otro? ¿Es uno o es otro? Eso es súper importante. ¿Es yeca o arados? No se dan juntos porque saben es la misma ruta. Ya sabes que llevan farmaclínica, saben que lo primero que les cuando entran a la clase es yeca o arados. No, yeca y arados. Realmente se prefiere por el paciente porque si pues el paciente le da sotapril o nalopril yeca y regresa con todo su angioedema, pues realmente es que no está tolerando bien el medicamento, entonces lo cambias en arados, pero los dos son nefroprotectores. Arados. De hecho, ya saben, el IECA inhibe los niveles de angiotensina y el ARA le pega al receptor, pues, o sea, prácticamente es evitar que el receptor AT1 se active. Uno lo bloquea, con el ARA bloqueas al receptor AT1, ¿sale? Ese es el mecanismo de acción del ARA2 y el IECA va a inhibir que tengan demasiada angiotensina para aprender a lo mismo. Es de la misma vía, pero realmente se prefiere iniciar con yecas porque el hecho de tú bloquear el receptor de angiotensina 1 hace que toda la angiotensina que estás teniendo se vaya al receptor de angiotensina 2 por el nitrógeno. Entonces, principalmente se inicia con yecas por esa razón, o sea, evitar que de hecho está bonito porque depende también la potencia que tenga como antihipertensiva del fármaco, porque también se está viendo que hay muchas personas diabéticas que no están todavía tan graves, pero sí tienen descontrol, ya están presentando proteinuria. Y las guías actuales dicen que ya ese paciente, que no tiene una enfermedad renal franca, al ya tener proteinuria, puedes tú iniciar con ese tratamiento. Entonces, si no se está presentando hipertensión y no lo quieres hipotensiar, lo ideal es, dicen que
puede iniciar con un ARA2 que no es pero tan fuerte como otros, para no hipotensar al paciente y ya intentar revertir. Aparte del control, obviamente, de la red. ¿Alguna otra sugerencia, comentario? Alex. Eso es algo que a mí me falta internado porque es importante. Lo vivimos para el cuidado del paciente, para la manera electrónica. Básicamente todos van a tener el día. Pero a mí me lleva a pasar que pacientes, yo por ejemplo, cuando de miocardio, pero el paciente se hacía muy bien, se bien. El problema es que él tenía una arritmia, entonces ya se vio por el electrocardiograma y se le dio todos sus documentos, incluido su vieja. Llegó el nefrólogo y nos revisó todo porque le dieron el vieja. Sí, bien que tiene una arritmia. Más o menos es una representación de lo que está pasando, que los viejas se toman parte de la energía de la testosterona y con ello la excreción del potasio. Entonces, esta paciente ya tuvimos los electrolitos, tiene una hipercalemia, de ahí venía su alimentación. Ahí no sabemos si la hipercalemia es un infarto o un infarto de la hipercalemia. El punto es que tenía el potasio muy elevado. Entonces, nosotros si le damos yecla en este caso, pues se va a afectar esta expresión, se va a ver afectar esta expresión de potasio. Entonces, sí está muy perfecto el paciente, todo lo que tenía, pero en este caso, este es muy selecto, no se le debe haber dado tiempo. Entonces, ya no dijo eso y le ganamos el tratamiento no de la resistencia para corregir el equilibrio hidroeléctrico. Es muy complicado. Muchas Gracias. 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 Con esto damos por finalizar la charla.